vuestra atención. Sentíos todos bienvenidos a nuestra reunión de entre semana, la reunión Vida y Ministerio Cristianos. Para dar comienzo adecuado a esta reunión, vamos a alabar juntos a Jehová mediante una canción y una oración. La canción que vamos a cantar todos juntos es la número 22 con el tema Que venga el reino que Dios ha establecido, basada en Revelación 11:15 y 12:10. Y posteriormente nuestro hermano Antonio González nos dirigirá a Jehová en oración. Canción número 22. Pues podéis abrir vuestra guía de actividades por la semana 14 de mayo y vamos a comenzar la reunión destacando algunas de las lecciones que vamos a aprender en la reunión de hoy. En la primera parte de la reunión, Tesoros de la Biblia, veremos una visión que fortalece nuestra fe. Se nos darán detalles de esta visión y estaremos muy atentos. En la parte Busquemos perlas escondidas veremos un importante principio sobre el matrimonio que destacó Jesús y también veremos por qué corrigió Jesús al hombre que lo llamó buen maestro. En Seamos mejores maestros veremos una demostración de la primera conversación que estamos utilizando este mes y también veremos un vídeo, el vídeo modelo, con la primera revisita. También escucharemos un discurso que explicará qué quiso decir Jesús con la expresión «Más fácil es que un camello entre por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios». Nuestra vida cristiana, la siguiente reunión, nos ayudará a aplicar todo lo que hemos aprendido en esta reunión. De nuevo se recalcará el principio que Jesús destacó sobre el matrimonio y veremos un vídeo que nos ayudará a mostrar amor y respeto en la familia. Y en el estudio bíblico de congregación veremos el inicio de la obra de Jesús en Galilea y un impactante milagro que realizó. Seguro que ya estamos impacientes por empezar esta reunión.
Os animamos a prestar mucha atención, a compartir por vuestros comentarios lo que habéis investigado en casa y también a tomar notas de lo que pensáis aplicar o de lo que pensáis meditar en vuestra casa. Ahora damos comienzo a la sección Tesoros de la Biblia y será nuestro hermano Jesús Morón quien nos presente el tema Una visión que fortalece nuestra fe. Su nombre significa Jehová es salvación. Era un nombre muy común en su tiempo, por eso se añadía el lugar donde residía para identificarle. Era una persona cariñosa y su personalidad era muy atrayente. Le gustaba estar con los niños, trataba con respeto a las mujeres en una cultura en que los hombres ni siquiera hablaban con sus esposas en público. Consoló a los afligidos, curó enfermos, expulsó demonios y levantó a muertos. Dio el mejor discurso que se ha pronunciado nunca jamás. Los soldados romanos, que no eran personas creyentes, dijeron: jamás ningún hombre ha hablado así. Cumplió la profecía hasta el último detalle. Para Jesús de Nazaret, lo más importante era su ministerio y cumplir íntegro con la voluntad de su Padre. Hagamos un viaje cronológico. Nos trasladamos al año 32 antes de la era común. Los judíos ya han celebrado la fiesta de la Pascua y Jesús ya llevaba 1 año y medio reconocido como el Mesías. Cuando Jesús se bautizó, como sabemos, recibió el Espíritu Santo de Jehová y Jehová le identificó de una manera directa la primera vez que habló directamente a los seres humanos y dijo: este es mi Hijo el amado, al que yo he aprobado. En estos tiempos, todas las personas habían visto a Jesucristo hacer todo lo que hemos dicho, pero algunos, debidos a la persecución, debidos al materialismo o por las inquietudes de la vida, habían dejado de seguirle. Otros, quizás confundidos o decepcionados porque Jesús no se dejó entronizar como rey, también dejaron de seguirle. Y otros se dejaron confundir por los guías religiosos, que aunque estaban allí y podían ver también las obras de Jesucristo, eran sus contemporáneos y también podían ver sus milagros y tenían conocimiento que le podían identificar como el que cumplía las profecías, no le consideraban como el rey designado. En Mateo 12, 38 al 39, algunos de los escribas y fariseos dijeron: Maestro, queremos ver de ti alguna señal. En respuesta, Jesucristo les dijo: una generación inicua y adulterada sigue buscando una señal, mas no se le dará ninguna señal, sino la señal de Jonás, el profeta. La generación de Jesús tuvo la señal de Jonás, cuando Cristo pasó 3 días en la sepultura y fue resucitado, después de lo cual sus discípulos proclamaron este hecho. De ese modo, Cristo fue una señal para aquella generación, pero ni siquiera eso le convenció a la mayoría de los judíos. Sin embargo, Jesús ha empezado a revelar a sus discípulos algo que para los discípulos es muy difícil de entender. Ellos saben que Jesucristo es el Hijo de Dios, ellos han visto el poder que tiene Jesucristo, por lo tanto no entienden que tengan que ir a Jerusalén a sufrir los insultos y las burlas de los escribas y fariseos. No solo esto, sino también tengan que sufrir, como sabemos, tortura física y finalmente la muerte. Pero Jesucristo está interesado profundamente en sus discípulos y promete a 3 de ellos lo que había negado a los judíos infieles, una señal del cielo, que quiero que me acompañéis a verla en Marcos capítulo 9, versículo 1. Allí nos está diciendo: además, siguió diciéndoles: en verdad les digo, hay algunos de los que están de pie aquí que de ningún modo gustarán la muerte hasta que primero vean el reino de Dios ya venido en su poder. Jesús no estaba afirmando que estos discípulos vivirían hasta la entronización del reino en 1914. Lo que se propone dar a estos 3 discípulos es una señal espectacular de que la gloria que tendrá Jesucristo como Rey entronizado, y lo hace mediante una visión, la conocida como transfiguración. La transfiguración probablemente aconteció de noche, pues los apóstoles estaban cargados de sueño, como dice Lucas 9:32. Además, al ser de noche, esta visión sería más vívida e impactante.
La zona donde probablemente tuvo lugar la transfiguración es en las estribaciones del monte Hermón. La Biblia no dice cuánto dura la transfiguración, pero lo que sí sabemos es que los apóstoles estuvieron toda la noche en la montaña con Jesucristo porque descendieron al día siguiente. Para ver lo que ocurrió en esta transfiguración, acompañarme a leer Marcos capítulo 9, versículos del 2 al 6. Por consiguiente, 6 días después tomó consigo a Pedro y a Santiago y a Juan, y los llevó a una montaña encumbrada donde estuvieron solos. Y fue transfigurado delante de ellos, y sus prendas de vestir exteriores se volvieron relucientes, muchos más blancas de lo que pudiera blanquearlas cualquier limpiador de ropa en la tierra. También se les apareció Elías con Moisés, y estaba conversando con Jesús. Y, tomando la palabra, Pedro dijo a Jesús: Rabí, es excelente que estemos aquí, de modo que erijamos 3 tiendas, una para ti, y una para Moisés, y una para Elías. De hecho, no sabía cómo debía responder, porque estaban aterrados a gran grado. Vemos que Jesús en la transfiguración, su rostro resplandece como el sol. Dice que sus prendas de vestir exteriores se hacen esplendorosas como la luz. Se aparecen también los profetas Moisés y Elías y conversan con Jesús. Cristo sí estaba realmente allí, aunque Moisés y Elías, como todos sabemos, murieron hace mucho tiempo. Por lo tanto, lo que se estaba representando es una visión. Mencionan que los 3 estaban conversando, y estaban conversando, dicen, de la partida de Jesús. Esto se refiere, evidentemente, a que Jesús tenía que morir y luego su resurrección, lo que les estaba hablando anteriormente a los apóstoles. Esta conversación demuestra que, al contrario de lo que Pedro quería, que quería evitar este sufrimiento y la muerte de Jesucristo, esto se tendría que llevar a cabo para cumplir profecía. Algunos críticos han tratado de catalogar la visión como un simple sueño. Sin embargo, no sería lógico pensar que tanto Pedro, Santiago y Juan hubiesen tenido exactamente el mismo sueño. Jesús mismo utilizó el término visión y no sueño. Pedro, Santiago y Juan realmente veían y oían con sus ojos y oídos literales lo que sucedía en ese momento. Todos lo podemos comprender hoy, es como si visionaran realmente una película. Esta visión fue tan real para Pedro que, lógicamente, conociendo el carácter que Pedro, rápidamente dijo: Jesús, levantaré 3 tiendas, una para Jesús, Moisés y Elías. Pero mientras Pedro hablaba, se formó una nube. Tal vez esta nube se cree que era la presencia de Jehová y se utilizó para simbolizar que así era. Y para ver qué ocurrió cuando esta nube se quedó allí, me gustaría que leyerais conmigo Marcos 9:7. Allí dice: y se formó una nube que los cubría con su sombra, y de la nube salió una voz: este es mi Hijo, el amado, escúchenle. Esta es la segunda de las 3 veces mencionadas en los Evangelios donde Jehová habla directamente con los seres humanos. La transfiguración mostró que Jesús tenía la aprobación de Dios, y fue por esta vista como se vio anticipada su gloria y el poder del reino. El escuchar a Jesucristo la voz de su Padre reconociéndole como su Hijo, para él fue una gran ayuda para soportar el sufrimiento que más tarde le acarrearía. Y para Pedro, Santiago y Juan, también esta visión fue muy impactante, pues les convenció de que era el Mesías y de que habían hecho muy bien de ser sus discípulos. Fue tan impactante que 32 años después, Pedro todavía recordaba aquel suceso, cómo fortaleció su palabra profética, cómo todo se cumplió a cabalidad, cómo Jesucristo fue el Hijo de Dios, el Mesías, y con todo poder resucitó. ¿Y nosotros, cómo nos puede fortalecer esta visión? Pues aunque nosotros no pudimos presenciar esta visión en ese momento, lo que sí hemos podido ver es cómo el reino de Dios ha sido entronizado en 1914. No solo eso, sino estamos presenciando su cumplimiento. Sabemos que Jesús hoy es un rey poderoso y que pronto completará
su victoria y establecerá un nuevo mundo justo. Por lo tanto, esto nos fortalece porque sabemos que este sistema de cosas inicuo que tanto nos hace sufrir pronto será destruido por nuestro Rey Jesús entronizado. Pues muchas gracias, hermano Morón, por mostrarnos esta visión que fortalece nuestra fe y también por darle una aplicación práctica para nosotros. Seguro que durante la semana hemos estado buscando perlas escondidas en la lectura de Marcos 9 y 10. Ahora podremos compartirlas con nuestros hermanos y será nuestro hermano Fernando Fonseca quien nos dirija en esta parte. Pues entre todos vamos a destacar algunas de las perlas escondidas en estos capítulos 9 y 10 de Marcos. Así que, en principio, un voluntario para leernos Marcos 10 del 6 al 9. Hermano Félix Lucio. Sin embargo, desde el principio de la creación, Él los hizo macho y hembra. Por este motivo dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido bajo un yugo, no lo separa ningún hombre. Muchas gracias. Ahora, teniendo en cuenta este texto, la pregunta es, ¿qué principio sobre el matrimonio destacó Jesús? Hermano Jaime Salvanés. Él mostró cómo es importante que los matrimonios se mantengan unidos como una sola carne, así que aprendemos que los matrimonios no deberían divorciarse en cuanto surgiese cualquier problema, sino que deben esforzarse por poner en práctica los principios bíblicos y seguir adelante. Muy bien, muchas gracias. Y pasando a la siguiente pregunta, ahora vamos a leer antes Marcos 10, 17 y 18 ahora. Otro voluntario, hermana Ariadna de Salvanés. Y al salir él para seguir su camino, cierto hombre vino corriendo y cayó de rodillas delante de él, y le hizo una pregunta. Buen maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno solo, Dios. Muchas gracias. Ahora también teniendo en cuenta ese texto, ahora, ¿por qué corrigió Jesús al hombre que lo llamó buen maestro? Hermano Sergio Ramón. Porque a que Jesús no le importaba que le llamaran maestro o señor, en esta ocasión lo que quiso hacer es recalcar que es Jehová quien tiene la norma suprema de lo que está bien y lo que está mal, que es Él el que tiene derecho a decidir. Y nosotros lo sabemos, lo que piensa, gracias a que sabemos a través de la Biblia. Muy bien, muchas gracias. Hermano Ángel Reyo. Y esto también nos muestra que Jesús nunca se atribuyó el mérito por sus enseñanzas, sino que siempre le atribuyó todo el mérito a Jehová. Muy bien, muchas gracias. De ahí que Jesús lo corrigiera, porque ¿cuál era la intención de este hombre? Hermano Pablo Conde. Este hombre usó esa expresión como un título y Jesús no aceptaba títulos. Sabía que la gloria y la dignidad y la majestad era de su Padre. Por eso esos títulos, como hoy aceptan algunos religiosos, como excelentísimo y todos buenísimos, pues todos esos no debemos hacerlo, sino la gloria es para Jehová. Muy bien, muchas gracias. Hermana Estrella Smith. Por eso nos da un buen ejemplo la humildad que tiene Jesús, que le dio todo el mérito hacia Jehová, y eso también nos da ejemplo de que no podemos tener todo el mérito cuando tenemos que hacer algo. Siempre tiene mérito Jehová. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? Hermano Iván Aguilar. En Marcos 9, 17 al 27 cuenta cómo a Jesús en una ocasión le llevaron un niño que tenía un demonio. Dice que el niño pues echaba al suelo, continuamente echaba espumarajos, rechinaba los dientes. El punto que había que destacar es que los discípulos no fueron capaces de expulsar ese demonio porque tuvieron falta de fe. Entonces Jesús usó esa expresión y dijo que todas las cosas son posibles para uno si tiene fe. El padre reconoció que él tenía fe y quería que fuera curado. Entonces
Jesús cogió al demonio y fue expulsado. Entonces, lo que nosotros podemos aprender de esto es que cuando haya una injusticia, bien sea a nivel personal o sea como grupo, como organización, se anima a que se pueda denunciar con franqueza de expresión, pero con tacto, por ejemplo, difamaciones a la organización, o cuando se pone a la misma altura a Dios y a Satanás, cuando se habla sobre la doctrina del infierno, se anima que con fe que se puedan denunciar todas estas cosas. Muy bien, muchas gracias. Hermana Ana Reyo. En Marcos 10, del 13 al 16, es el relato donde Jesús le dice a sus discípulos: dejen que los niños vengan a mí y no traten de detenerlos. Esto nos enseña que Jehová, al igual que Jesús, es accesible e imparcial, y nosotros podemos también demostrar estas cualidades pues con los hermanos, saludando a todos en las reuniones y también mostrando interés sinceros por los demás, incluso tratar de ayudarlos cuando los necesitan. Muy bien, muchas gracias. Hermana Victoria Reyo. En Marcos 9, 23 y 24 aprendemos que Jehová nos ayudará siempre que demostremos fe fuerte en Él y su Hijo. Inclusive nos ayudará en caso de que necesitemos más fe si se la pedimos con humildad. Muchas gracias. Hermano Salvanés. En el 10, 26 y 27 vemos que los discípulos se preguntan quién puede ser salvo. Y quizá nosotros alguna vez nos hemos hecho esta pregunta cuando pensamos en nuestra imperfección o en tentaciones que afrontamos o en cualquier circunstancia que nos desanima. Y Jesús respondió que para todos los hombres es imposible obtener la salvación, pero que para Dios todas las cosas son posibles. Así vemos que en momentos de desánimo podemos confiar en la ayuda de Jehová y en que gracias a su bondad inmerecida podemos ser salvos. Vale, muchas gracias. Sé que queréis comentar todavía alguno más, pero vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? A ver, hermano Emilio III. Sí, cuando cierto hombre le preguntó a Jesús qué tenía que hacer para heredar la vida eterna, Jesús lo miró y sintió amor por él, como dice Marcos 10, 21. Así este interés profundo por Jehová, por Jesús, por las personas, fue tan profundo que le hizo atraerlos a la verdad. Por eso, si nosotros nos interesamos de verdad por las personas, tal como hizo Jesús, puede que también tengamos la satisfacción de ver cómo las buenas nuevas tocan el corazón de los que están dispuestos para vida eterna. Muchas gracias. Hermana Silvia de Reyo. Sí, en el 9:33 al 37 se ve cómo los discípulos, sus apóstoles, estaban todo el rato discutiendo por cuál sería el mayor, y Jesús, aunque tenía cierta amistad con ellos y confianza, sin embargo, no fue grosero al corregirles, lo hizo con tacto y mostró a un niñito para dar a entender la humildad que había que tener. Y esto pues es un buen ejemplo, sobre todo cuando los ancianos aconsejan a otros. Muy bien, muchas gracias. Hermana Lidia Reyo, seguimos con la familia. Sí, en Marcos 9:43 vemos cómo Jesús usó una hipérbole o exageración cuando dijo que si tu mano te hace tropezar, córtala. Y bueno, no quería decir que literalmente nos cortáramos la mano, pero usó esta exageración para grabar en la mente de sus oyentes la importancia de cortar de raíz los malos deseos que nos pudieran llevar a pecar y perder la perspectiva de alcanzar la vida eterna, ¿no? Porque dijo que era mejor entrar manco en la vida que con dos manos ir al Gehenna, lo que significaría perder la oportunidad de vivir en el nuevo mundo que Jehová ha prometido. Muy bien, pues muchas gracias a todos por los comentarios. Pues muchas gracias a ti, hermano Fernando Fonseca, por dirigirnos en esta parte. Y también gracias a todos por vuestra buena preparación, hayáis participado o no. Como conclusión a la reunión Tesoros de la Biblia, vamos a disfrutar de la lectura bíblica. Así que antes vamos a dar paso a la segunda escuela, a todos los hermanos que tengan asignación y a los que quieran acompañar a nuestro hermano Francisco Reyo. Muy bien, ya parece que están casi todos dentro. Así podemos ir buscando en nuestra Biblia la lectura asignada, Marcos 9,
1 a 13, y será nuestro hermano Juan Carlos Reyo quien realice la lectura. Además, siguió diciéndoles: en verdad les digo, hay algunos de los que están de pie aquí que de ningún modo gustarán la muerte hasta que primero vean el reino de Dios ya venido en poder. Por consiguiente, 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro y a Santiago y a Juan y los llevó a una montaña encumbrada donde estuvieran solos. Y fue transfigurado delante de ellos. Y sus prendas de vestir exteriores se volvieron relucientes, mucho más blancas de lo que pudiera blanquearlas cualquier limpiador de ropa en la tierra. También se les apareció Elías con Moisés y estaban conversando con Jesús. Y, tomando la palabra, Pedro dijo a Jesús: Rabí, es excelente que estemos aquí, de modo que erijamos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. De hecho, no sabía cómo debía responder, porque estaban aterrados a gran grado. Y se formó una nube que los cubría con su sombra, y de la nube salió una voz: Este es mi Hijo, el amado, escúchenle. De repente, sin embargo, miraron alrededor y no vieron a nadie con ellos ya, sino a Jesús solo. Mientras venían bajando de la montaña, Él les ordenó expresamente que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta después que el Hijo del Hombre se hubiera levantado de entre los muertos. Y tomaron la palabra a pecho, pero entre sí trataban acerca de lo que quería decir esto de levantarse de entre los muertos. Y se pusieron a interrogarle, diciendo: ¿por qué dicen los escribas que Elías tiene que venir primero? Él les dijo: Elías sí viene primero y restaura todas las cosas. Pero, ¿cómo es que está escrito respecto al Hijo del Hombre que él tiene que pasar por muchos sufrimientos y ser menospreciado? Pero yo les digo, Elías, de hecho, ha venido, e hicieron con él cuantas cosas quisieron, así como está escrito de él. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu buena lectura. Hemos disfrutado de una lectura muy tranquila, pausada, que hemos podido saborear bien. Y precisamente tenías a trabajar el uso adecuado de las pausas. Lo has hecho muy bien. En la página 97 del libro Benefíciese dice que el uso adecuado de las pausas implica hacer interrupciones de duración variable en puntos convenientes del discurso y que son adecuadas y cumplen una función útil. Por destacar lo que me ha gustado de tu lectura, en la página 99 habla acerca de pausas que comunican énfasis. Hay muchos tipos de pausa, pero esta es una que has hecho muy bien. Dice: los silencios que preceden o siguen a una afirmación o pregunta pronunciada con mayor intensidad sirven para dar énfasis, brindan al auditorio la oportunidad de reflexionar y crean expectación por lo que sigue. Y así lo has hecho tú en cada declaración. Por ejemplo, en el versículo 5, cuando has dicho: y tomando la palabra, Pedro dijo a Jesús, y has pausado y a continuación has hecho la exclamación. Así, muy bien por tu buena lectura y muchas gracias por tener en cuenta el punto que tenías a trabajar. Pues hasta aquí la reunión Tesoros de la Biblia. Damos paso ya a la reunión Seamos Mejores Maestros. A continuación, nuestras hermanas Emily Smith y Lidia Reyo nos van a demostrar una primera conversación utilizando la idea para conversar de este mes. Seguramente a ti te preocupa el futuro, ¿no? Pues sí, me preocupa bastante porque además ahora mismo estoy buscando trabajo y no sé si voy a encontrar o no. Seguro que encuentras trabajo. Ahora ahora también te estarás preguntando qué futuro nos espera. Pues sí, eso me lo he preguntado algunas veces, pero nunca encuentro ninguna respuesta correcta o algo que me dé una verdadera seguridad. Pues para encontrar la respuesta correcta podemos leer Isaías 46:10. ¿Lo quieres leer tú? Sí. ¿Aquí? Dice: aquel que declara desde el principio el final, desde hace mucho las cosas que no se han hecho, aquel que dice: mi propio consejo subsistirá y todo lo que es mi deleite haré. Gracias. ¿Ves lo que pone sobre el futuro?
Sí, dice aquel que declara desde el principio el final. Muy bien, aquí Dios se describe a sí mismo y cuando dice que predice el futuro, desde el principio al final se refiere a que nuestro futuro ya está puesto en la Biblia, muchísimo antes de que ocurra. Y para no quitarte más tiempo, el siguiente día podemos repasar la pregunta de qué futuro nos espera a nosotros y a la humanidad, ¿vale? Vale, porque no sabía que la Biblia hablara de eso. Vale, pues te espero el siguiente día, a esta hora, ¿vale? Muy bien, yo te espero. Muy bien, Emily, ¿eh? Y Lidia también, muchas gracias por tu ayuda. Ha sido una excelente asignación y una muestra muy eficaz de cómo podemos dirigir una primera conversación. Nos ha gustado mucho, ¿eh? Ha sido muy bonita. Y también has trabajado muy bien el punto que tenías asignado, el punto número 8, volumen adecuado. En la página 107 dice que debemos hablar con la suficiente intensidad de voz y que para ello debemos tener en cuenta el tamaño y las características del auditorio, ruidos que puedan distraer, el tema que se está tratando, el objetivo. Y tú lo has hecho muy bien, porque mira, aquí dice en la misma página 107, dice por qué es importante. Dice, si las personas a quienes se dirige no le oyen bien, quizá pierdan la concentración o no capten con claridad lo que les dice. Y si por el contrario les hablamos en voz muy alta, puede que les parezca irritante e incluso irrespetuoso. Y tú lo has tenido en cuenta, tú has tenido un volumen adecuado en todo momento. ¿Cómo podemos saber si vamos bien? Pues ahí en la página 107, en el último párrafo, dice que uno de los mejores indicadores es la reacción del auditorio. Si notamos que las personas están haciendo esfuerzo por oír, es que estamos hablando bajo. Y si por el contrario vemos que las estamos irritando, pues quizá debemos bajar un poquito el volumen, ¿eh? Muchas gracias, Emily. Muy bien, ya descansamos. Pues como continuación a esta conversación que nos ha mostrado Emily, esta semana vamos a ver y analizar el vídeo modelo de la primera revisita. La pregunta que quedó pendiente, como acabamos de ver, fue ¿qué futuro le espera a la humanidad y la Tierra? Pues vamos a ver el vídeo a ver cómo responden nuestras hermanas esta pregunta. Hola, señora Esperanza. Me alegro de volver a verla. Buenas tardes. Sí, la recuerdo. El otro día quedé en explicarle qué futuro ha prometido Dios para la humanidad y para la Tierra. Sí, es verdad. Desde que hablamos he estado pensando en eso. El futuro del que habla la Biblia es muy diferente del que enseñan muchas religiones, pero no deja de ser fascinante. Fíjese en lo que leemos en Salmo 37:29. Ana, ¿nos lo podrías leer, por favor? Claro. Dice, los justos mismos poseerán la tierra y residirán para siempre sobre ella. Gracias. Según este versículo, ¿dónde vivirán los justos? Dice que poseerán la tierra. Exacto. Y vivirán aquí eternamente. Nunca había escuchado eso. Esta revista habla un poco más sobre este maravilloso futuro. De hecho, el artículo de la página 12 muestra lo que la Biblia enseña sobre la posibilidad de vivir para siempre aquí, en la tierra. Gracias. Parece interesante. De nada. Estoy segura de que le gustará. La próxima vez hablaremos de lo que usted y yo tenemos que hacer para disfrutar de ese futuro. Muy bien. La estaré esperando. Muy bien. Pues la pregunta era, la pregunta pendiente, ¿qué futuro le espera a la humanidad y la Tierra? ¿Qué texto podemos utilizar, como nos ha ejemplificado la hermana, para responder esta pregunta? Hermana Sandra Reyo. Es Salmo 37:10 que menciona que los justos poseerán la tierra. Eso es, muy bien. Estupendo. Tras razonar sobre el texto, hemos visto que el vídeo se ha detenido para invitarnos a reflexionar. ¿Por qué era un buen momento para ofrecer una publicación?
No sé si habéis tenido tiempo de pensarlo. Hermana Mari Carmen. Sí, porque precisamente después de explicarle el texto y hacerle ver que los justos serán los copos en la tierra, ella se queda pensativa y además le dice que ella nunca había oído nada parecido. Entonces era un buen momento porque realmente nosotros tenemos publicaciones que lo explican y ella en ese momento estaba muy, muy interesada. Muy bien, eso es estupendo. ¿Cómo había mostrado la persona buena actitud desde el principio? No sé si os habéis fijado en un detalle del principio de la conversación. Hermano Jesús Reyo. Sí, porque cuando la hermana se ha presentado y ha hablado sobre lo que estuvieron hablando la vez anterior, le ha dicho sí, durante este tiempo he estado pensando en ello. Eso es, buena actitud, ¿verdad? ¿Qué publicación del kit de enseñanza escoge la hermana en esta ocasión? No se veía en el vídeo, pero se intuía, ¿eh? Hermana Lidia. Pues escogió la atalaya que estamos ofreciendo estos días porque precisamente habla de eso y de las formas que los hombres han utilizado de predecir el futuro en contraste con cómo predice el futuro la Biblia. Muy bien. La atalaya que encierra el futuro, en su página 12, el artículo "Usted puede vivir para siempre en la tierra". Y finalmente, ¿qué pregunta deja pendiente la hermana que veremos la semana que viene cómo se contesta? Hermana Mari Carmen. ¿Qué debemos hacer para ver el cumplimiento de esta promesa? Muy bien, eso es. Pues ánimo al hacer nuestras revisitas, ¿eh? Ya tenemos un buen modelo de cómo hacerlas. Pues pasamos a la última asignación de esta reunión, Seamos mejores maestros, y a continuación nuestro hermano José Ramón Morata nos va a presentar un discurso con el tema ¿Qué quiso decir Jesús con las palabras que encontramos en Marcos 10, 25? Pues como ya se ha mencionado el tema del discurso, vamos a leer primero, si os parece, Marcos capítulo 10, versículo 25, para tener presente dichas palabras antes de contestar a esta pregunta. Marcos 10, versículo 25 dice: más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Cabe destacar que la cita de Marcos 10, 25 y de Mateo 19, 24 son idénticas. Así, entendiendo lo imposible de dicha acción, surge la siguiente pregunta obvia. ¿Se estaría refiriendo Jesucristo a un camello literal y a una aguja literal? Bueno, algunas obras de consulta dan a entender que por la expresión ojo de aguja se estaba refiriendo a una puerta pequeña que abría en la puerta grande de Jerusalén, una especie de portillón. Cuando la puerta grande se cerraba de noche, se podría acceder a la ciudad a través de esta puerta pequeña u ojo de aguja, y aun con dificultad se piensa que un camello podría acceder a través de ella. ¿Pero se está refiriendo Jesucristo a este tipo de puerta en sus palabras? No, hermanos. Él se refería a una aguja de coser literal. ¿Por qué decimos esto? Pues, en primer lugar, este tipo de instrumento, las agujas, eran muy comunes en aquella época, bien de hueso o de metal. De hecho, se han hallado en abundancia en la región. Además, el apóstol Lucas, que también cita de este pasaje, disipa cualquier duda en sus palabras en Lucas capítulo 18, 25, al matizar el ojo de una aguja de coser. Varios lexicógrafos expertos concuerdan con la manera como se ha vertido esta expresión en la traducción del Nuevo Mundo. Fijaros, la palabra griega para aguja empleada en Mateo y Marcos, recordar que son idénticas las citas, es rafis, que viene de un verbo que significa coser. Además, el apóstol Lucas, que no olvidemos que era médico, utiliza una expresión curiosa, velonne, que se usa para referirse a una aguja quirúrgica, literal. Así, los tres apóstoles coinciden en el tipo de instrumento. Y una obra especializada, el Diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento exhaustivo, dice que esta idea de aplicar la expresión ojo de aguja a una puerta a modo de portillo es una expresión moderna
no hay rastros de que se aplicase en la antigüedad. Y cita textualmente que el objeto de Jesús en esta afirmación es de expresar una imposibilidad humana y no hay que intentar suavizar la expresión tratando que aguja signifique otra cosa que lo que es un instrumento. Así como no ha funcionado lo de utilizar ojo de aguja, lo que tratan de decir ahora algunos especialistas es que lo que está mal traducido es camello, que debería de haber sido maroma o cuerda, más vinculado a una aguja de coser. Porque en griego ambas palabras se parecen. Maroma es cámilos y camello es cámelos. Pero una vez más, esto no es correcto. Los manuscritos griegos más antiguos que existen del Evangelio de Mateo, recordar que Mateo y Marcos son idénticas las citas, pues entre ellos el sinaítico o el alejandrino emplean la palabra griega para camello, no para maroma. Parece ser que Mateo escribió esta cita en hebreo y posiblemente él mismo la tradujo al griego, con lo cual entendía perfectamente lo que estaba diciendo Jesucristo y lo tradujo de manera correcta. Por consiguiente, Jesús estaba hablando de una aguja de coser literal y de un camello literal para recalcar la imposibilidad de algo. ¿Recordáis la pregunta? ¿Qué estaba tratando de decir? ¿Estaba tratando de condenar a los ricos diciendo que no entrarían en el reino de Dios? No, no los estaba condenando. Jesús empleó esta hipérbole para recalcar que igual que es imposible que un camello literal pueda entrar por el ojo de una aguja literal, igual de imposible es que un rico que se aferra a las riquezas que tiene y no pone en Jehová en primer lugar en su vida, pueda entrar en el reino de Dios. Recordar que no se puede servir como esclavo a dos amos, pues esto es lo mismo. De hecho, hubo algunos ricos que se hicieron discípulos de Jesús. Por este motivo se dejaron escritas para nuestra advertencia las palabras recogidas en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 17 y 19, que a modo de conclusión dicen, el 17a, a los que son ricos en el presente sistema de cosas, da órdenes de que no sean altaneros y de que cifren su esperanza no en las riquezas inseguras, sino en Dios. ¿Para qué, hermanos? Pues como dice el 19b, para que logren asirse firmemente de la vida que realmente lo es. Eso es lo que quiso decir Jesucristo con sus palabras. Muchas gracias, hermano Morata, también por tu buena presentación. Y lo has explicado muy bien, ¿eh? Ha quedado perfectamente claro todos los puntos que tenías bosquejados para explicar y ha sido una asignación muy eficaz. Y remarcar en tu caso que tenías a trabajar conclusiones eficaces, el aspecto 39 del libro Benefícese. En la página 220 se nos dan 4 pautas que debemos tener en cuenta para una conclusión eficaz, teniendo en cuenta que es importante, como dice aquí el recuadro, porque las palabras de conclusión suelen ser las que más se graban en la memoria. Y ahí tenemos un subtítulo que dice puntos para recordar. Dice que las palabras finales deben guardar relación directa con el tema del discurso. Deben señalar qué hacer, deben motivarnos, motivar al auditorio, y deben adoptar un tono de conclusión, además de transmitir sinceridad y convencimiento. Y hemos visto que en tu caso ha sido así. Has utilizado las últimas palabras, el último texto que has leído, aplicándolo al auditorio, pues haciendo todo esto, guardando relación con el tema del discurso, señalando qué hacer, motivando y también pues transmitiendo sinceridad y convencimiento. Muchas gracias por tu buena asignación. Pues hasta aquí la reunión. Seamos mejores maestros. Damos muchas gracias a los estudiantes y también a todos los que habéis estado muy atentos. Damos paso ya a la siguiente reunión, nuestra vida cristiana. Como introducción vamos a tener otra vez ocasión de ponernos de pie y cantar una canción de alabanza a Jehová. La canción que ahora vamos a cantar es la número 131, con el tema Lo que Dios ha unido, y está basada en Mateo 19, 5 y 6. Canción 131.
Pues esta nueva sección, Nuestra Vida Cristiana, constará de un análisis con el auditorio y también del estudio bíblico de la congregación, así que también tendremos mucha ocasión de participar. La siguiente asignación que presenta nuestro hermano Pablo Conde lleva el tema Lo que Dios ha unido bajo un yugo. Literalmente Jesús recordó las palabras de Jehová del principio cuando dijo en Marcos capítulo 10 y versículo 9 lo que podemos leer ahí. Marcos 10, capítulo 9 dice: por lo tanto, lo que Dios ha unido bajo un yugo, no lo separe ningún hombre. Así la Biblia dice que el matrimonio es uno de los enlaces más estrechos e íntimos que pueden disfrutar dos personas. Por eso Jehová dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre, se iría de su casa y se adherirá a su esposa. Serían una nueva familia y tienen que llegar a ser una sola carne. Así, los cónyuges deben conservar esta relación, una sola carne, como un vínculo sumamente apreciado, un vínculo sumamente valioso. Cuando la humanidad cayó en el pecado, la imperfección se introdujo en la humanidad y, claro, estos factores afectaron al matrimonio como institución. Puesto que los humanos ya no eran perfectos, el egoísmo, la avidez, la brusquedad, el provecho de uno y no del otro, torcieron y corrompieron las relaciones humanas. Eso fue lo que Jesús llamó dureza de corazón, cuando habló en vista de aquellos israelitas tenían dureza de corazón. La condición por la cual la ley de Moisés concedió la oportunidad de divorciarse. Así, la ley, o bajo la ley, el esposo podía divorciarse a su esposa, según dice Deuteronomio, capítulo 24 y versículo 1, si habéis tomado la lectura de esta parte, por toda cosa si se hallaba algo indecente. Pero esto no incluía el adulterio, porque el adulterio significaba la muerte, por lo tanto eran otras cosas. Por ejemplo, podía ser una falta de respeto hacia el esposo, hacia su padre, hacia la familia. Esto eran causas que la ley contemplaba por causa de la dureza de los israelitas a darles un divorcio. Así, la ley exigía al esposo que quería divorciarse preparar un documento legal. No se divorciaba y ya está, no. Preparaba un documento legal, lo que quizás indicaba que tenía que ir a los ancianos a la puerta de la ciudad, considerar con ella, y esto daba tiempo para reconsiderar una decisión tan seria. Ese documento legal permitía una reconsideración de lo que Jehová no quería, que hubiera una separación cuando no había base bíblica para ello. Así, la ley pretendía evitar divorcios apresurados, dar a las mujeres también cierta protección social, porque allí en Israel los hombres sí podían divorciarse, pero qué curioso, las mujeres no tenían ningún derecho. Por eso Jesús, al poner en igualdad el hombre y la mujer en cuanto a leyes morales, permitió elevar a la mujer como se merecía, ¿verdad?, como compañera del hombre. Así, en tiempos de Jesús, los líderes religiosos hicieron divorciarse que fuera muy sencillo, por cualquier causa se divorciaban, fueron más allá de la ley. De hecho, Josefo, el historiador del siglo I, que también era fariseo y además era divorciado, él dijo: por cualquier causa, entre hombres hay muchas causas y se podían divorciar por cualquier causa. En la conversación de Jesús con los fariseos podemos ver en Marcos capítulo 10 y a partir del versículo 2, Jesús estaba hablando con los fariseos y dice, dice la Escritura, entonces se le acercaron unos fariseos. Para ponerlo a prueba, se pusieron a preguntarle si le era lícito al varón divorciarse de su esposa. Él respondió y les dijo, ¿qué les mandó Moisés?
Ellos dijeron, Moisés permitió escribir un certificado de despedida y divorciarse de ella. Así que un certificado de despedida. ¿Qué ventaja tenía este certificado de despedida? ¿Qué ventaja tenía este? Bueno, pues obraba como una medida disuasoria. Claro, como hemos dicho, el esposo ahora tenía que procurar el divorcio, tenía que ir a los ancianos, tenía que explicar y consultar a hombres que estaban debidamente autorizados para resolver estas cuestiones. Esto alargaba el proceso y posiblemente daba oportunidad de que volvieran a rehacer su matrimonio. Harían todo lo posible para que la pareja se conciliara. Así, no querían el divorcio, la ley no quería el divorcio por cualquier causa. Pero Jesús dijo, a causa de la dureza de su corazón. No obstante, Jesús recordó aquí en Mateo capítulo 19, versículo 8, tener la bondad, hermanos, Mateo 19, 8, dice, Él les dijo, Moisés, en vista de la dureza del corazón de ustedes, les hizo la concesión de que se divorciaran de sus esposas, pero tal no ha sido el caso desde el principio. Claro, ahora se hallaban en condiciones de imperfección. Los cónyuges al principio eran perfectos. Ahora los cónyuges deberían hacer todo cuando necesitaran, todo cuanto pudieran, en vez de usar pretextos para llegar a un divorcio. Esto es lo que quería decir Jesús. De hecho, los versículos de Marcos, capítulo 10 y versículos 11 y 12, si notamos, hermanos, en esta conversación, cuando Jesús dijo después de lo que Dios ha unido bajo un yugo, no lo separa ningún hombre, 11 dice, cualquiera que se divorcie de su esposa y se case con otra, comete adulterio con ella. Y si alguna vez una mujer después de divorciarse de su esposo se casa con otro, ella comete adulterio. Así que ¿de qué estaba hablando aquí Jesús? No había la base para el divorcio, pero en vista de la dureza del corazón, Jehová había permitido esto. Así que, ¿qué lleva a Jesús a expresarse de este modo? No ha sido así desde el principio. ¿Estaba presentando algo nuevo? ¿Estaba cambiando algo? No, ni mucho menos. Fue parte de una respuesta que dio a los fariseos. ¿Es lícito para el hombre divorciarse de su esposa por toda suerte de motivos? Esto le motivó a Jesús a contestarle. Jesús señaló que sí hay una excepción, la infidelidad marital. Puede haber base y puede haber base para el divorcio. De hecho, en Mateo capítulo 19, versículo 9 dice, yo les digo que cualquiera que se divorcie de su esposa, a no ser por motivo de fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Esa era la excepción. Jesús rechazó la idea rabínica tan común que había en los hombres, que por toda suerte de motivos podemos divorciarnos. Esto es lo que pensaba mucha parte de Israel, muchos israelitas. Para la mayoría de los judíos era impensable que un hombre, como hemos dicho, pudiera cometer adulterio, pero sin embargo solo las mujeres podían ser culpables de adulterio. Qué curioso. Así, al decir que el esposo tenía las mismas obligaciones morales que la esposa, Jesús elevó la posición de la mujer y la dignificó. Claro, con la excepción a no ser por motivo de fornicación. Así, las palabras de Jesús sobre el divorcio registradas aquí en el Evangelio de Marcos, que estamos tratando, se refieren a la persona que se divorcia por una razón que no fuera la inmoralidad sexual, o sea, por ella. Así, Jesús siempre destacó que Jehová instituyó y autorizó el matrimonio, al decir, no ha sido así desde el principio. Desde el principio Jehová autorizó el matrimonio. Así, los cónyuges deberían hacer todo esfuerzo posible por llegar a ser formar a ser una sola carne. La única razón era la inmoralidad sexual para el divorcio. Hoy día, ¿qué hacen muchas personas que no son testigos de Jehová? Ven el matrimonio como los fariseos, no como Jesús. Por cualquier cosa se divorcian. Pero esto no es así en el pueblo de Dios. Esto no es así. Los matrimonios cristianos se toman muy en serio su voto matrimonial. Es una promesa a Dios sagrada. Procuran solucionar los problemas poniendo en práctica los principios bíblicos. Ahora veremos un vídeo, hermanos, y después haremos unas preguntas. Por favor, hermanos, podemos poner el vídeo.
ira, palabras hirientes, efectos devastadores. La Biblia dice, la respuesta, cuando es apacible, aparta la furia, pero la palabra que causa dolor hace subir la cólera. La única forma de superar una crisis es aprender a hablarse sinceramente, con calma y amabilidad. Se requiere tiempo y paciencia. Y disculparse con sinceridad también es útil para mejorar la relación. La perspicacia del hombre ciertamente retarda su cólera, dice la Biblia. Tener perspicacia significa ser comprensivo, mostrar empatía hacia mi cónyuge. ¿Cómo puedo comprender los sentimientos que hay detrás de su reacción? ¿Cómo entendió mis palabras? Hablar sin herir los sentimientos del otro es de gran ayuda. ¿Cuándo estaba todo bien entre nosotros? ¿Qué cosas nos hacían felices? ¿Podemos recuperar aquel amor? ¿Qué podemos hacer para amarnos como antes? Bien, pues hoy, como en tiempos de Israel y tiempos pasados, los matrimonios seguimos siendo imperfectos. Necesitamos los consejos de Jehová y necesitamos la ayuda, ¿verdad? Hagamos las preguntas porque ahí están las soluciones en este vídeo que hemos visto para que un matrimonio no llegue al divorcio cuando no hay base para ello y aun habiéndola se pueden solucionar incluso los problemas. Dice la primera, ¿cómo pueden poner en práctica en su matrimonio Proverbios 15:1 y por qué es importante que lo haga? ¿Cómo podemos poner en práctica este principio, la respuesta cuando es apacible? Hermano Óscar. Pues evitando palabras que causen dolor cuando tenemos alguna discrepancia, que la tendremos, más bien siendo personas apacibles, manejando las desavenencias con calma, en paz, bajo oración, con el deseo de mejorar. Y si cometemos un error, pues como hizo el hermano, verbalmente o un mensajito con un emoticono diciendo que siento lo que ocurrió, eso ayuda a restañar la herida. Muchas gracias. Así es. Hermano Enrique. Una de las cosas que se mencionaban en el vídeo es que tenemos que aprender a hablar con amabilidad y con respeto, siendo sinceros. Y es verdad que eso puede ser a veces un reto, sobre todo cuando hay tensiones. Pero claro, el hacerlo así de esa forma ahora ayudará a abordar las cuestiones de fondo, ¿verdad? En lugar de crear otros problemas adicionales que empeoran las cosas. Eso es, ¿eh? El fuego incita al fuego. Hermana Raquel. Y empieza el vídeo diciendo que la ira y las palabras hirientes tienen efectos devastadores. Por eso es muy importante que apliquemos las palabras del proverbio, incluso no solamente dentro del matrimonio. Si hay hijos, se ve en el vídeo al niño cómo sufre de ver a sus padres discutir. Así es que es muy importante que controlemos los sentimientos cuando estamos enfadados. Eso es, ¿eh? Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo puede ayudarte o ayudarnos
a evitar problemas, Proverbios 19:11, la perspicacia del hombre, ¿no? Retarda su cólera. Sandra, hermana. Sí, mencionaba que tener perspicacia significa ser comprensivo, ¿no? Tenía que mostrar empatía, tratar de averiguar cómo la otra persona se siente y hablar con tranquilidad. Eso también ayuda. Y muchas veces también requiere tiempo y paciencia. Eso es, ¿eh? Sí, la persona perspicaz ve lo que hay detrás, ve sentimientos, no solo palabras, ¿verdad? Muy bien, otra pregunta. Si su matrimonio está a punto de romperse, ¿qué preguntas debe hacerse en vez de pensar en divorciarse? ¿Qué preguntas? Estaban en el vídeo, ¿eh? Keila, hermana. Pues qué cosas nos hacían felices antes, o cómo podemos recuperar el amor que sentíamos en un principio, o qué hacer para amarnos como antes. Eso es, ¿verdad? Ahí está, cogiditos de la mano, ¿eh? ¿Qué hacíamos antes? Bueno, pues eso, ¿eh? Evitar esta ruptura que se ve ahí en la foto. Eso es horrible, ¿verdad? Hermana Fanny, ¿querías comentar? Sí, lo que se ve ahí puede que sea, por lo elegante que va él, el día de su boda, ¿no? Pues recordar lo enamorados que estaban, cómo el voto que hicieron ante Jehová, cómo todo en aquel momento pues era positivo, pues centrarse en las cualidades que se hizo que se atrajeran mutuamente y entonces intentar volver a enamorarse, ¿no? Y es muy bonita la imagen cuando están mirándose en el vídeo, cómo ella va cambiando la cara, así como de estar como enfadada, y cómo le cambia una cara de dulzura, ¿no? Como quizá está haciendo eso, recordando lo que les unió. Muy bien, eso es muy bonito. Quizá hasta sacando un álbum de fotos, ¿verdad? Antiguo. Qué bien. ¿Cómo puede ayudarte Mateo 7:12 a ser un mejor esposo? Todas las cosas que quieres que las hagan, hazlas tú, ¿verdad? Pablo, hermano. Sin duda es mostrar empatía. O sea, si a nosotros no nos gustaría que se nos tratara con falta de respeto, pues entonces hagamos lo mismo. En primer lugar, eso puede ocurrir con las personas de fuera, pero con el matrimonio mucho más todavía. O sea, si la Biblia dice que que llegamos a ser una sola carne, pues realmente tenemos que esforzarnos en todo momento porque realmente nuestro trato sea dentro de nuestra imperfección lo mejor posible y, por supuesto, ser empáticos. Muy bien, muy bien. Un último comentario, Nuri, hermana. Hay que recordar que cuando Jesús dijo esto, no quería decir que lo que a nosotros nos gusta es lo que tenemos que hacer a otros, sino lo que debemos hacer es lo que le gusta al otro. Pero eso implica bastante esfuerzo porque, sobre todo en el ámbito de comunicación hombre-mujer, hay diferencias muy importantes, con lo cual todos, hombres y mujeres, debemos esforzarnos por comprender cómo el otro ve las cosas y lo que le gusta a él. Muchas gracias. Así, hermanos, mientras vivamos en este sistema de cosas, somos imperfectos y podemos esperar nuestra imperfección y problemas también en el matrimonio. Pero la norma sigue siendo lo que era desde el principio, como dijo Jesús. Esa unión sigue siendo la válida de parte de Jehová. Lo que Dios ha unido no lo separe nadie, ningún hombre. Esa es la idea. Por lo tanto, hagamos esfuerzo aplicando principios en nuestra vida y así conseguiremos tener un matrimonio y una familia feliz. Pues muchas gracias, hermano Pablo Conde, por tu participación en esta parte. Pasamos ahora al estudio bíblico de congregación y lo dirigirá nuestro hermano Carlos Díaz. Bueno, pues hoy damos comienzo a la sección número 3 de este libro tan bonito que habla de la vida y de la verdad y del camino de Jesús, y sobre todo nos centramos ya en un territorio que es en Galilea, así que vamos a dar comienzo al primer capítulo de esta sección, que es el capítulo número 20, abarca hasta 65 capítulos, o sea, vamos a tener bastante participación en este tema de Galilea, y también ahora pues nuestro hermano Emilio III va a ser nuestro lector, así que sin más pues vamos a entrar en la lectura de este capítulo 20.
Después de pasar 2 días en Samaria, Jesús regresa a Galilea, la región donde se crió. Aunque ha predicado mucho en Judea, no vuelve para descansar. Al contrario, inicia una obra aún mayor. Quizás no espera que los reciban bien allí, pues él mismo dice que al profeta no se le honra en su propia tierra. Por su parte, los discípulos, en vez de quedarse con él, vuelven con sus familias y al trabajo que tenían antes. En Galilea, Jesús empieza a predicar este mensaje: el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y tengan fe en las buenas noticias. Pero ¿cómo responden los galileos a su predicación? La verdad es que muchos lo reciben bien y le dan honra, pero no solo por el mensaje que lleva, sino porque algunos estuvieron en Jerusalén para la Pascua unos meses antes y vieron los hechos asombrosos que realizó allí. ¿Dónde empieza Jesús el extenso ministerio que realiza en Galilea? Parece que en Caná, donde una vez convirtió agua en vino en un banquete de boda. En esta ocasión Jesús se entera de que un muchacho está muy enfermo, a punto de morir. Se trata del hijo de un funcionario de Herodes Antipas, el rey que más tarde mandará que le corten la cabeza a Juan el Bautista. El funcionario ha oído que Jesús ha salido de Judea y que ahora está en Caná, así que viaja desde su casa en Capernaum hasta donde está Jesús. Cuando lo encuentra, le pide angustiado: «Señor, baja conmigo antes de que mi niño se muera». Entonces Jesús le dice: «Vuelve a tu casa, que tu hijo está vivo». El funcionario de Herodes debe de quedarse asombrado al oír estas palabras. Sin embargo, cree a Jesús y emprende el camino de regreso a su casa. Antes de llegar, se encuentra con sus esclavos, que han salido a toda prisa a buscarlo para darle la buena noticia de que su hijo se ha recuperado. Tratando de averiguar si Jesús ha tenido algo que ver, el funcionario les pregunta a qué hora empezó a sentirse mejor su hijo. «La fiebre se fue ayer a la hora 7ª», le contesta. Entonces se da cuenta de que justo a esa hora, cuando Jesús le dijo: «Tu hijo está vivo». Como resultado, este hombre, con tanto dinero como para tener esclavos, y todos los de su casa se hacen discípulos de Cristo. Como vemos, Jesús realiza 2 milagros en Caná. Primero convierte agua en vino y tiempo después cura a un muchacho que se encuentra a una distancia de 26 kilómetros. Claro, estos no son los únicos milagros que ha hecho hasta ahora. Sin embargo, esta curación es importante porque marca el inicio de la extensa obra que va a realizar en Galilea y muestra que Jesús es un profeta de Dios. Pero, ¿hasta qué punto lo honrarán en su propia tierra? La respuesta a esta pregunta quedará clara cuando Jesús llegue a Nazaret. Veamos lo que le sucede allí. Muchas gracias, hermano, por tu excelente lectura. Así que, bueno, vamos a ir a las preguntas que tenemos aquí. La primera dice: cuando Jesús regresa a Galilea, ¿qué mensaje empieza a predicar y cómo lo recibe la gente? Hermana Paula. Pues el mensaje es el que vemos en Marcos 1:15, en el que dice que el reino de Dios se había acercado y debían arrepentirse y tener fe en las buenas noticias. Y la respuesta de los galileos en general fue buena y le dieron honra, pero no solo por este mensaje, sino también porque unos meses antes vieron en la Pascua de Jerusalén todos los hechos asombrosos que hizo Jesús. Excelente, muy bien. La siguiente pregunta dice: estando de nuevo en Caná, ¿qué milagro realiza Jesús? Y como resultado, ¿qué hace un funcionario y todos los de su casa? Hermana Puri. Pues precisamente
a este funcionario le salva a su hijo que estaba enfermo, porque le dice que le ayude, pero en ese momento se lo dice que su hijo estaba vivo, y cuando el funcionario va a su casa, pues se da cuenta de que era así, pero él le pregunta a los demás que cuándo había sido sanado el niño, cuándo se encontró la mejoría, para saber si había tenido que ver Jesús en este milagro. Entonces se da cuenta que era la misma hora que se le había dicho, y dice que él y los de su casa, aunque eran muchos, todos se hicieron creyentes. Muy bien, también, muchas gracias. La tercera pregunta dice, ¿qué tiene de especial el modo en que Jesús cura al muchacho de Capernaum? ¿Qué tiene de especial? Hermano Ismael. Pues es especial porque marca el inicio de la obra que va a realizar en Galilea y muestra que Jesús es un profeta de Dios. Muy bien. Hermana Carolina. Sí, y también es relevante porque hasta entonces había curado a la gente estando él presente, pero en este caso está a 26 kilómetros de distancia. Así que lo curó, hizo un milagro a distancia. Muy bien, estupendo. Bueno, pues ya contestadas estas preguntas, vamos a ir a los libros que nos hablan aquí, bueno, de los evangelios de Marcos, Lucas y Juan, y vamos a hacer la lectura de ellos, y así vamos a argumentar un poquito más en cuanto a esta enseñanza de este capítulo. Así que vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 1, y vamos a leer los versículos que dicen aquí. Marcos 1, 14 y 15. Así que el hermano Marco, por favor, ¿puedes leer Marcos 1, 14, 15? Ahora bien, después que Juan fue arrestado, Jesús entró en Galilea, predicando las buenas nuevas de Dios y diciendo, el tiempo señalado se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y tengan fe en las buenas nuevas. Muy bien. Ahora vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 4, los versículos 14 y 15. Otro lector, hermano Jaime. Entonces Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y su fama se extendió por toda la comarca. También enseñaba en las sinagogas de ellos y era honrado por todos. Muy bien, y ya por último vamos a ir al libro de Juan, capítulo 4, y ahí vamos a leer un poquito más, versículos del 43 al 54, y hermano Juan Ignacio, por favor. Después de los 2 días, partió de allí para Galilea. Jesús mismo, sin embargo, dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Por lo tanto, cuando llegó a Galilea, lo recibieron los galileos, porque habían visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Así que fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Ahora bien, había cierto servidor del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, se fue a donde él y se puso a pedirle que bajara y sanara a su hijo, porque éste estaba a punto de morir. Sin embargo, Jesús le dijo, a menos que ustedes vean señales y prodigios, de ninguna manera creerán. El servidor del rey le dijo, Señor, baja antes que mi niñito muera. Jesús le dijo, ponte en camino, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le habló y se fue. Pero ya mientras iba bajando, sus esclavos lo encontraron para decirle que su muchachito vivía. De modo que él se puso a inquirir de ellos la hora en que mejoró de salud. Por consiguiente le dijeron, ayer a la hora 7:00 lo dejó la fiebre. De manera que el padre supo que era en la misma hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y él y toda su casa creyeron. De nuevo, esta fue la segunda señal que Jesús ejecutó cuando vino de Judea a Galilea. Muy bien, pues teniendo ya estas lecturas de los 3 evangelios, podríamos preguntarnos, ¿qué hizo Jesús cuando regresó a Galilea? ¿Qué es lo que tenía en mente él hacer? Hermano Enrique. Bueno, pues su propósito, él venía de plena actividad y
pero a pesar de ello su propósito no era pasar unos días de descanso, sino seguir, en este caso con entusiasmo, predicando las buenas nuevas del reino, sin duda dejándonos una lección, en su caso, de lo que para él era más importante, que era hacer la voluntad de Jehová de una forma prácticamente constante en su vida. Muy bien. Sin embargo, ¿qué pasó con sus discípulos? ¿Le siguieron a él, hermana Fanny? Bueno, quería comentar sobre las palabras que Jesús dijo de que nadie era profeta en su tierra, ¿no? Dice, el profeta no tiene honra en su propia tierra. Parece ser que el tiempo que estuvo antes de ir a Judea en Galilea, pues los suyos no le creyeron, no creyeron los actos poderosos que hacía. De hecho, sus propios hermanos no se hicieron seguidores suyos hasta después de su muerte. Por eso quizá le extrañó que en aquella ocasión sí pues lo recibieran bien, porque galileos habían visto los milagros que él había hecho en Jerusalén. Excelente, muy bien, hermana. No me acuerdo ahora de tu nombre, perdóname. Olivia. Olivia. Esto sí, cuando Jesús vino, que ellos vinieron todos, pues Jesús sí que se quedó haciendo la obra, y mientras que los discípulos se fueron a sus casas con sus familias y también volvieron a su trabajo que tenían antes. Muy bien, muchas gracias. Si os parece bien, me podéis acompañar al libro de Marcos, de nuevo, en el capítulo 1, versículo 15, porque me gustaría que alguien lo volviera a leer, más que nada, pues para ahora matizar algunos detallitos de aquí. Hermana Susana, por favor. Y diciendo, el tiempo señalado se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y tengan fe en las buenas nuevas. ¿A qué se refería Jesús en estas palabras cuando dijo que se había cumplido el tiempo señalado? ¿A qué se refería? Hermana Carolina. Sí, que había llegado el momento de que él comenzara su ministerio, porque a partir de entonces ya podía decir que él, como futuro rey del reino de Dios, podía decir que el reino de Dios estaba cerca y por lo tanto la gente ya se podía ganar la aprobación divina. La siguiente pregunta de este mismo versículo dice que ¿por qué Jesús pudo afirmar que el reino de Dios se había acercado? ¿Por qué lo pudo afirmar, hermano Salvanés? Bueno, porque él mismo estaba presente, así él iba a ser el rey de este reino, por lo tanto, pues con una propiedad absoluta podía decir que ese reino se había acercado, pues él estaba entre ellos. Muy bien. ¿Y por qué la insistencia de Jesús a hablar a los galileos? ¿Por qué esa insistencia? Cuando él mismo había reconocido que él ir a su propia casa y tal, que no le iban a escuchar, etcétera, etcétera. ¿Por qué esta insistencia de Jesús? Hermana, perdona, tampoco sé tu nombre. Sí. Pues porque las personas sinceras que se sentirán motivadas por su predicación, entonces podrían empezar ahora a dar pasos para tener la aprobación divina. Eso ya era muy importante. Muy bien. Ahora pensamos otra cosa. Resulta que cuando Jesús habla, está diciendo en un versículo, está diciendo que la gente necesita ver pues milagros para poder creer. Esto, ¿qué significado tiene para nosotros? El que la gente en aquella época tuviera que pensar de esa manera. Hermano Óscar. Pues entonces, como ahora es una tendencia humana que en vez de tener fe hay que ver las cosas. Eso ocurrió muchas veces en el ministerio de Jesús, pero también nos damos cuenta de que eso es falso, porque mucha gente vio milagros y, sin embargo, pocos se hicieron seguidores de Jesús. Así que es falsa la idea de que si ahora Jehová hiciese milagros habría una conversión universal. Tampoco, la gente buscaría excusas como en el primer siglo, pero es una tendencia humana el pedirlo. Muy bien, estupendo. ¿Y los galileos cómo respondieron a Jesús en cuanto a su predicación, a su forma de expresarse, de llegar al corazón de la gente? Hermana Nuri. Pues como ya se ha indicado, parece que la razón de que estuvieran tan receptivos era porque habían visto
cosas asombrosas o milagros de Jesús. Comenta, dice que cuando lo reciben bien, dice no solo por el mensaje que lleva. Con lo cual, esto nos hace pensar que las personas que quieren servir a Jehová deben estar interesadas en el mensaje, porque el mensaje es el que lleva a la vida eterna. Los hechos asombrosos, en el caso de Jesús, venían de Jehová, pero no debemos ser sensacionalistas, sino centrarnos en lo que es de verdad el mensaje de las buenas nuevas. Muy bien. Hermana Paloma. Entonces, cuando Jesús les predicó, estas personas se arrepintieron de corazón y entonces empezaron a poner fe en las buenas nuevas que Jesús les predicaba. Y esto les motivó esta fe pues a arrepentirse, a dedicarse a Jehová y también a bautizarse. Estupendo, muy bien. Así que ahora ya nos centramos más en el libro de Juan, sobre todo ya a partir del versículo 47 hasta el final. Y según Juan 4, 49, 50, ¿de qué relato se habla allí? ¿Y qué consecuencias tuvo este relato? ¿Recordamos, hermana Lidia? Sí, pues aquí se muestra cómo Jesús curó, aún no estando cerca del niño, al hijo de este funcionario, y la consecuencia fue que no solo este hombre, sino también toda su casa, pues se hicieron discípulos de Jesús. Muy bien, estupendo. ¿Dónde estaba el enfermo, que estaba a punto de morir, el hijo de este funcionario, de Herodes? ¿A qué distancia estaba de Jesús, hermano Ernesto? A 26 kilómetros. Muy bien. Sin embargo, ¿verdad? Jesús ejecutó ese milagro. Hermano Fernando. Sí, solo comentar ese detalle, que a 26 kilómetros está de distancia en Capernaum y se tuvo que desplazar hasta Caná. Y vemos que la gran fe que tenía este hombre, porque él llegó ante Jesús angustiado y cuando le pidió por favor que fuera a su casa para salvar a su hijo, y Jesús le dijo directamente que vuelva a tu casa, que tu hijo está vivo. Entonces no siguió inquiriendo más de Jesús. Él tenía la fe de que si Jesús lo decía, ya lo había curado. Entonces volvió de regreso sin ningún problema ya a su casa. Estupendo. Hemos visto la asignación aquí, ¿verdad?, en la escuela, la que ha tenido nuestro hermano Morata, hablando de la riqueza o no riqueza, quién considera a Jesús merecedor de entrar al pueblo de Jehová. ¿Este hombre cómo era? ¿Este funcionario? ¿Era rico? ¿Era pobre? ¿Por qué Jesús atendió esa petición de este personaje? Sí, hermana, allí al final. Bueno, pues este hombre al parecer era rico, tenía esclavos, pero también mostró que no era para él lo más importante sus riquezas, porque humildemente aceptó seguir a Jesús, que toda su casa se hicieron creyentes. Muy bien. Hermana Angelines. Sí, porque Jesús en aquella parábola lo que estaba diciendo que era muy difícil que un rico entrara por el ojo de una aguja, que era muy difícil, pero no imposible, porque de hecho los relatos de los evangelios vemos que había personas que con un poder adquisitivo bueno y que eran seguidores de Jesús. Muy bien. También se dice que a la hora séptima fue cuando fue curado. ¿Podríamos traducir de qué hora se trataría ahora, esa hermana Raquel? Sí, sobre la una del mediodía, y algo que quería comentar también, aparte de que Jesús lo hizo a la distancia, es que lo hizo al instante. Él no esperó, él entendió que había mucho sufrimiento ahí y de forma instantánea lo hizo, algo que también nos hace ver qué rey vamos a tener en el futuro, ¿no? El deseo que él tiene de que de forma instantánea pues se nos quiten todos los problemas que hoy tenemos. Muy bien, ya como para finalizar, ¿verdad? Este relato, este capítulo 20, ¿qué nos enseña de Jesús, de lo que hemos estado estudiando? ¿Qué podríamos resaltar de la figura de Jesús? Hermano Sergio. Vemos que Jesús no se preocupa tanto por sus propios sentimientos, sino más por los de los demás. Una persona que fue, cuando vino a la tierra,
humilde, tuvo empatía, mostró misericordia, y todas esas son cualidades que queremos imitar. Sí, hermano Jaime, perdón. Sí, también veíamos que él no esperaba que le recibieran bien en su propio territorio, sin embargo, con ánimo empezó su ministerio allí y recibió una buena respuesta. Quizá a nosotros nos pase lo mismo con familiares, con compañeros en la escuela, en el trabajo, pensemos que no vamos a obtener buena respuesta, sin embargo, si lo intentamos, seguro que nos llevamos alguna sorpresa. Pues muchas gracias por todos vuestros comentarios, que han sido excelentes todos y muy bien preparados. Muchas gracias. Pues gracias a ti, hermano Carlos Díaz, por tu buena dirección en este estudio. Pues llegamos ya al final de nuestra reunión y lo que vamos a hacer es destacar algunas de las lecciones que esta noche hemos aprendido. En Tesoros de la Biblia empezamos viendo una visión que Pedro, Santiago y Juan tuvieron el privilegio de presenciar, la transfiguración de Jesús. Aquella visión les convenció de que Jesús era el Mesías y fortaleció su fe. ¿Cómo puede afectarnos a nosotros esta visión? ¿Cómo puede fortalecer nuestra fe? ¿Qué podemos hacer para fortalecerla? Pues podemos investigar minuciosamente las profecías referentes a Jesús que se han cumplido y de las que vemos su cumplimiento hoy en nuestros días y meditar profundamente en ellas. Otra pregunta que se nos respondió fue: ¿por qué corrigió Jesús al hombre que lo llamó buen maestro? Bueno, se nos respondió que aunque a Jesús no le parecía mal que lo llamaran maestro y señor, quiso enseñar una lección importante, y es que solo Jehová, como soberano del universo, puede establecer qué está bien y qué está mal. En Seamos Mejores Maestros se nos explicó en detalle la ilustración del camello y el ojo de la aguja, y se nos explicó muy bien, ¿verdad? ¿Qué nos transmitió Jesús con esta ilustración? Pues el hermano dijo que nadie que se aferre a sus riquezas y por tanto no ponga a Jehová en primer lugar podrá entrar en el reino de Dios. Así, esta ilustración nos debe motivar a meditar en cuáles son nuestras prioridades en la vida. En dos de las asignaciones se nos ha recordado un principio importantísimo que recalcó Jesús: que lo que Dios ha unido bajo un yugo no lo separe ningún hombre. Bueno, ¿qué debemos hacer cuando surgen problemas en el matrimonio? Pues muy lejos de pensar en la separación o el divorcio, algo que Jehová detesta, debemos aplicar principios bíblicos. Vimos 3, pero hay muchísimos más, con el fin de solucionar los problemas. Y también vimos que debemos tratar a nuestro cónyuge en todo momento con amor y respeto. Y qué positivo, qué bonito el mensaje que nos dejó el vídeo que vimos. Hasta cuando parece que el amor se ha enfriado y ya no hay nada que hacer, aplicando los consejos de la Biblia se puede recuperar el amor que había al principio. La semana que viene abordaremos temas también muy interesantes. Ya podemos ir investigando durante la semana las siguientes preguntas. ¿Quién dio más que nadie? ¿Por qué llamó Jesús al templo casa de oración a las naciones? ¿A qué cosas se referían los enemigos de Jesús cuando le preguntaron con qué autoridad haces estas cosas? Y también escucharemos el discurso «La fe puede hacer que las cosas sucedan». Seguramente ya tenéis ganas de empezar a investigar todos estos temas, pues os animamos a prepararos bien y a participar de la misma manera que lo habéis hecho hoy. A continuación vamos a presentar. Seguro que estamos muy agradecidos después de esta bonita instrucción, después de esta reunión a Jehová, por todo lo que nos ha enseñado y por todo lo que hemos disfrutado. Tenemos ahora oportunidad de mostrar nuestro agradecimiento poniéndonos de pie y cantando juntos una canción. También posteriormente pues nos dirigiremos a Jehová en oración. La canción que vamos a cantar es la número 66 con el tema
Proclamemos las buenas noticias, basada en Revelación 14, 6 y 7. Y posteriormente nuestro hermano Enrique de Lucas nos dirigirá a Jehová en oración.